Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. El primer punto en la agenda del programa tiene que ver con los peligros que se ciernen sobre el proceso electoral del próximo 17 de agosto. Recuerden ustedes que existen anuncios, advertencias, amenazas en contra de este proceso. Y obviamente han surgido las reacciones consecuentes y las decisiones incluso de iniciar procesos legales en este ámbito. Por ello, hemos visto por conveniente dar lugar al tratamiento de este tema como primer punto. En el segundo punto del programa vamos a hacer referencia a lo que ocurre con el ámbito económico. Definitivamente existen varios elementos que resaltan una situación real y actual. Fueron varias autoridades, desde el propio presidente, que empezaron a dar cuenta de una situación real de lo que sucede en la economía. Dice, hubo una especie de sinceramiento, de admisión, de confesión, hasta el punto en que autoridades de hidrocarburos, de YPFB, llegaron a mencionar que incluso aún viabilizándose los créditos que están en el legislativo, va a ser muy difícil el hecho de que vaya a superarse esta crisis, el problema de los combustibles, del suministro de combustibles. Hay autoridades incluso que hablaron, que apelaron a Dios para que de alguna forma busque soluciones a este problema. Bueno, este es el segundo punto del programa. Y finalmente, habrá que hacer referencia a inicios del proceso de incendios. Ya se han reportado algunos focos de incendios, si bien no son en la misma magnitud que el año pasado. Nuevamente está empezando el debate porque desde el Estado, desde las autoridades, no se hace nada para poner coto a este tipo de prácticas que, llegado el momento, en caso de excederse, pueden ponernos en una situación muy complicada. Este es el temario acá en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han participado de un sorteo previo para establecer el rol de ingreso al programa. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. También está junto a nosotros el ex vocero de gobierno, don Alex Contreras, y finalmente al analista y ex ministro de gobierno, don Hugo Moldis. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Iniciamos con las primeras consultas, pero antes vamos a recordar a nuestros invitados especiales evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a José Luis Bedregal para que pueda dar cuenta de este primer punto en el programa. Hay varios elementos en el escenario, sobre todo la posibilidad de observar o no garantías para el proceso electoral. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo a toda la familia de Panamericana en el país y en el mundo. Por supuesto a Hugo, a Alex, un placer compartir con ellos esta mesa de diálogo. Y aprovecho la oportunidad, aunque ya han pasado algunos días del aniversario de la paz, del grito libertario, para saludar a todos los paceños que viven
en este hermoso departamento, en el país y fuera de nuestras fronteras, ¿no? Estamos muy orgullosos de lo que representa la paz y por supuesto siempre con la esperanza y la expectativa de que podamos vivir días mejores. Así que un abrazo a los paceños, estén donde estén. Bueno, quiero comenzar reconociendo pues que existe en la opinión pública, en la población, un sentimiento de incertidumbre, ¿no? De preocupación porque este proceso electoral, a pesar de estar a menos de 30 días de su realización, sigue encontrando en el camino bastantes obstáculos, piedras y amenazas, como bien señala el tema que Panamericana ha planteado, que generan en la población incertidumbre. Y esto, por supuesto que demerita la calidad de vida de las personas, porque debiéramos estar en un país donde todos sabemos cuándo se van a realizar las elecciones, cómo se van a realizar las elecciones, tener la certeza de que el voto de la gente, la voluntad popular va a ser expresada en las urnas y por lo tanto esto se va a cumplir y vamos a pasar a una transición de manera civilizada como corresponde. Sin embargo, esto no es así. Y esto no es así porque lastimosamente el Estado boliviano ha sido mermado, ha sido corroído, ha sido destruido en estos 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, porque ha generado de una manera además absolutamente consciente, dolosa, ¿no?, la destrucción de las instituciones estatales. Al no existir instituciones que tengan la posibilidad de darle las certezas que necesita una sociedad, por supuesto que tenemos que vivir en esta zozobra. Es realmente algo fuera de lo común que un país, que una sociedad, a 30 días o menos de sus elecciones, tenga que estar hablando sobre las amenazas, sobre si es posible que las elecciones no se den o si se den, sobre las incertidumbres que se ciernen sobre los ciudadanos, cuando esto, reitero, debería ser algo normal. Pero no es normal, ¿por qué? Porque ha habido un conglomerado político, el movimiento al socialismo, que lo que ha hecho es destruir la institucionalidad. Una institucionalidad que ya era débil, hay que reconocerlo. O sea, somos una república que va a cumplir apenas 200 años, y digo apenas 200 años porque por supuesto hay procesos históricos en Europa, en Asia, que tienen muchos más años que nosotros, pero que en 200 años no hemos logrado construir institucionalidad. Y lo poco que habíamos avanzado en todo este tiempo, y creo que sobre todo en el siglo XX, fue absolutamente arrasado por una visión arcaica, una visión retrógrada, una visión absolutamente obsoleta del movimiento al socialismo. Esto que se denominó, además incorrectamente, socialismo del siglo XXI. Ese llamado socialismo del siglo XXI, que no tenía nada que ver con el socialismo real, y tampoco era del siglo XXI, porque las propuestas lanzadas por los operadores y teóricos del MAS eran nada más que refritos del socialismo del siglo XX, ¿no es verdad?, intentando volver a esos estados románticos fallidos como la Unión Soviética, en fin, y otros procesos absolutamente fallidos en el mundo, que han querido implantarlos de una manera absolutamente irreal en Bolivia, en pleno siglo XXI, y que hoy por hoy, después de 20 años de ese experimento desastroso y fallido, nos llevan a todos los bolivianos a esta situación tan difícil que estamos viviendo. Incertidumbre respecto a lo que va a pasar con la economía, temor respecto a lo que viene en lo económico, porque ya estamos viviendo momentos muy difíciles donde a las familias bolivianas les cuesta consumir, adquirir los alimentos que les son necesarios para la canasta familiar, donde cada semana que vamos al mercado vamos con el temor de si subió 10, 20, 30, 40, 50 o 100% el precio de algunos productos
que tienen que estar en nuestra mesa o que quisiéramos que estén en la mesa de la familia boliviana. Pero además ahora con la incertidumbre, después de todo lo que estamos viviendo con la crisis de combustible, no sabemos si habrá la siguiente semana, mañana gasolina, si habrá diésel para que las flotas salgan de un departamento a otro. Uno va a las terminales de nuestros departamentos y no sabe si va a haber flotas porque no sabemos si hay diésel o no. ¿Qué pasará la siguiente semana? Pero eso no queda ahí, sino que además ya comienza la incertidumbre de en las próximas semanas o los próximos meses, ¿qué pasará con el gas? Con el gas natural, con nuestras garrafas de gas licuado. ¿Vamos a tener la posibilidad de pasar una Navidad, un Año Nuevo con certidumbre, con estabilidad? ¿O es que el movimiento al socialismo y sus operadores también nos van a entregar un país donde los bolivianos tengamos que adecuarnos a las realidades de los países del socialismo del siglo XXI? Es decir, sin energía, sin combustible, con cortes de energía eléctrica como hoy ocurren en Venezuela, en Cuba, ¿no? Donde hay que pasar horas enteras sin energía eléctrica, donde los gobiernos de los países del socialismo del siglo XXI determinan incluso que hay días, semanas, donde no hay que ir a trabajar porque no hay combustible para el transporte y porque no hay energía eléctrica para trabajar en las oficinas. A eso nos ha llevado el movimiento al socialismo. A eso nos han llevado los masistas. Y esta realidad que hoy está viviendo el pueblo boliviano con todo el temor, con toda la incertidumbre que esto conlleva, se ve empeorado por la actitud, o se ve empeorada por la actitud del masismo, por supuesto. Unos, los radicales, el levismo, que no dubita en seguir echando leña al fuego, anunciando violencia, anunciando desestabilización, y como él, con sus habláteres, con la gente que lo acompaña, anunciando muertes, como le gusta a este sector radical, anunciando que se contarán muertos en lugar de votos, anunciando que lo que le espera a Bolivia es inestabilidad. Y los otros representantes del masismo anunciando que no tienen la capacidad para asumir con responsabilidad lo que el pueblo les encargó en las urnas, pidiendo a Dios que nos ayude a resolver estos problemas, anunciando que no tienen cómo garantizar las necesidades energéticas de nuestro país después de diciembre, echándole la culpa al Parlamento, un Parlamento donde el movimiento al socialismo tiene una mayoría. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El nivel de irresponsabilidad de estos actores políticos ha llegado a un punto, José Luis, a un punto, amigos de Panamericana, que no se ruborizan siquiera cuando le dicen al país que son incapaces de cumplir con las responsabilidades constitucionales que les ha dado el pueblo, que no tienen la valentía y la moral para decir, ¿saben qué? No tenemos capacidad y vamos a dar un paso al costado, pero previamente vamos a reconocer que nos hemos equivocado en nuestras visiones, en nuestras ideas, en nuestro modelo económico, en nuestra visión de país. Prefieren ellos entregar un país al siguiente gobierno, un país en el desastre, un país donde además de no darle ninguna alternativa, ninguna salida, ninguna luz al final del túnel, con un presente griego, al desestabilizador nato, a Evo Morales, a ese actor político que le ha hecho tanto daño al país en estos 20 últimos años, si no lo hizo desde antes ya. Incapaces siquiera de hacer cumplir las propias decisiones del Estado boliviano, que le encomendaron al Poder Ejecutivo detener a este personaje para que rinda cuentas ante la justicia. La incapacidad, la impunidad, eso es lo que ha reinado hasta el día de hoy. Y apenas a semanas
del proceso electoral del 17 de agosto, por supuesto que estos anuncios, estas advertencias y estas amenazas lo que hacen es contribuir a la desestabilización del país, a la incertidumbre, a la preocupación de la gente, y que ojalá podamos llegar a ese proceso electoral y que a partir de él podamos encontrar una luz al final del túnel. Muchas gracias, don José Luis Bedregal. ¿Qué dice el ex vocero de gobierno, Alex Contreras, a propósito de este primer punto? ¿Hay o no hay la posibilidad real de que las elecciones puedan quedar afectadas de una u otra forma? Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero rendir un homenaje al exdirector de la Radio Panamericana, don Daniel Sánchez Rocha. Son 9 días de su lamentable deceso, y él, creo que para todos los comunicadores ha sido un maestro y sin lugar a dudas que nos va a dejar un gran vacío. Sin embargo, creo que también la Radio Panamericana, que ayer estuvo de aniversario, el día jueves estuvo de aniversario, tiene sin lugar a dudas comunicadores comprometidos. Y lógicamente que el aniversario, aunque retrasado para la Ciudad Maravilla, yo vivo en La Yacta, en Cochabamba, pero siempre es un placer estar acá en la ciudad de La Paz. Sin lugar a dudas que a menos de 30 días de la realización de las elecciones generales del 17 de agosto, nos debe preocupar a todos los bolivianos la situación actual por la que atraviesa nuestro país. Es una situación muy difícil en lo económico, en lo social, en lo político, comparable solo con lo que ocurría hace aproximadamente 40 años atrás. Y creo que esta es una situación que sin lugar a dudas pone al país en incertidumbre, en riesgo, además ante amenazas que en las últimas horas se han acrecentado, y que el pueblo boliviano en su mayoría está preocupado no tanto por las elecciones, sino cómo solucionar el día a día, el llevar el pan a sus hogares, conseguir los productos de la canasta familiar al mejor precio posible. Yo creo que la prioridad en este momento para gran parte de la población boliviana es esa. Y por eso es la indiferencia hacia las campañas electorales, es la gran cantidad de votos indecisos que se demuestran en la mayoría de las encuestas, y por esa razón creo que el país se ha acostumbrado a una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad creo que no es característica de los bolivianos, porque los bolivianos en anteriores años subía el precio del pan y estábamos en las calles porque teníamos movimientos sociales y organizaciones sindicales fortalecidas, porque teníamos dirigentes que representaban a sus bases y no estaban cooptados por el gobierno, porque teníamos representantes que no estaban prebendalizados hacia el poder, y porque no se había destruido precisamente esta representación del pueblo. Y para mí es muy importante remarcar que lamentablemente esta nueva normalidad nos está acostumbrando a todos los bolivianos a que, por ejemplo, nos alegremos de poder cargar gasolina después de hacer 2, 3 o 4 horas de fila, ¿no es cierto? Yo veo algunos amigos y colegas en Cochabamba con una felicidad pero indescriptible cuando han logrado llenar el tanque de sus vehículos o conseguir, digamos, algún producto de la canasta familiar a un precio racional. Y esa es la nueva normalidad que lamentablemente ya ha sucedido en otros países, está sucediendo en el nuestro, pero creo que este modelo no está acostumbrado a soportar el pueblo boliviano. En ese sentido, pienso que estas amenazas,
este riesgo que ponen no solamente a al proceso electoral, sino a la democracia en su conjunto, ha preocupado ya a las autoridades de gobierno. Y me refiero específicamente a nuestro presidente Luis Arce Catacora, que ayer manifestó, hizo un llamado a los partidos de la izquierda, pero además advirtiendo que si no existe esta unidad, los partidos denominados neoliberales podrían tomar el poder. Esta es una preocupación sin lugar a dudas que me imagino no tendrá una respuesta esperada, porque precisamente la campaña, la gran carga que tiene este gobierno es la crisis, pues es la crisis económica y social por la que nos estamos debatiendo en estos momentos. Y ante esta crisis, lógicamente que han aparecido grupos radicales de esa ala dura que existe en el país y que han lanzado una serie de amenazas porque ven también un gobierno débil y ven un presidente débil. Han empezado con amenazas, hace 40 días la denominada batalla final, que lamentablemente tuvo un deceso de 6 bolivianos, 4 efectivos de la policía, un comunario, un estudiante, que a rótulo de bloqueo de caminos habían organizado prácticamente delitos y acciones delincuenciales que fueron impuestas por el sector radical del denominado evismo. Y creo que en ese sentido, las nuevas amenazas que existen ante la inhabilitación del expresidente Evo Morales Ayma, el gobierno y las instancias pertinentes, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, deberían tomar muy en cuenta. Nos hemos escandalizado ante declaraciones públicas que hizo en un ampliado nacional la señora Ruth Nina, que seguramente nunca tuvo la oportunidad de hacer un discurso en ese ámbito, en ese ambiente y con esa gente, ¿no es cierto? Porque los ampliados de las 6 federaciones del trópico y del sector evista tienen características en lo sindical y lo político, pero esas amenazas de que el 17 de agosto no se contarán votos y se contarán muertos, es apenas algo que nosotros hemos conocido públicamente, pero que en ampliados y reuniones de sindicatos, de centrales, de federaciones cocaleras, no solamente se los va diciendo, sino que se los va preparando. Y por eso creo que es la amenaza de este sector duro y radical del país y del propio Evo Morales Ayma, en el sentido de que las elecciones del 17 de agosto no se van a realizar, por lo menos en algunas jurisdicciones y territorios del país. Esa es la amenaza. Ahora, lógicamente que este es un delito electoral, y los delitos electorales, de acuerdo a la ley del régimen electoral, deberían ser sancionados, deberían ser ejemplarmente penalizados. Caso contrario, ocurrirá lo mismo que hubo el mandamiento de aprehensión para el expresidente, pero no se cumplió. Y lo que se está permitiendo en el trópico de Cochabamba es la creación o la generación de un mini estado dentro del estado plurinacional. Y eso es lo peligroso, porque no existe ley, no existe orden, no existe autoridad, y creo que las noticias casi diarias que conocemos del trópico de Cochabamba, ayer fue la última, acribillaron a un papá y a su hijo, y su madre está en estado de coma, fueron sicarios aparentemente, y ese tipo de noticias de sicariato, de secuestros, de narcotráfico, de persecución, de ajuste de cuentas y otros, son el pan de cada día del trópico de Cochabamba, porque no existe autoridad. Y creo que es hora, por lo menos en este tiempo de campaña electoral, de que el gobierno brinde todas las garantías, no solamente a los candidatos, sino
ni a los partidos políticos, sino a la ciudadanía en su conjunto para que estas elecciones sean las más claras, pacíficas y transparentes posibles. Caso contrario, vamos a tener un proceso electoral en riesgo. Existe incertidumbre hacia el futuro, evidentemente, producto precisamente de esta situación, porque además reitero que la mayoría de la población boliviana está preocupada por su situación diaria, por la canasta familiar, por los bolsillos que tiene que conseguir dinero, y la clase política en su conjunto no tiene esta lectura. Por eso aún siento que cuando falta menos de un mes para las elecciones generales, siento que no existe una efervescencia como caracterizan a las campañas electorales, porque estamos pendientes de qué es lo que pasará en el trópico de Cochabamba, o qué definirán, o si este sector nuevamente amenaza con bloqueos, pero creo que las elecciones están aún en riesgo en el país. Muy bien, muchas gracias, don Alex Contreras, dando cuenta de este primer punto del programa. ¿Qué dice Hugo Moldis a propósito de este mismo punto? ¿Qué elementos se deben resaltar al final? ¿Hay o no condiciones para que se neutralicen, se afecten las elecciones? Sí, buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Panamericana. Aquí un gusto estar con José Luis Bedregar, con Alex Contreras, a quienes los conozco hace muchísimo tiempo. Mi homenaje, aunque días después también, al director, al fallecido director de Panamericana, un hombre extraordinario que dio ejemplo de periodismo en el país, independientemente de lo que uno pueda, de los posicionamientos políticos y ideológicos. Fue un referente en el periodismo boliviano y convirtió a Panamericana en un referente de la radio, no solamente en Bolivia, sino con una gran proyección latinoamericana, ¿no? A ver, yo creo que, y lo voy a decir con el ánimo de provocar debate, pero al mismo tiempo con respeto, ¿sí? Yo creo que no hay que tener una actitud vergonzante frente a la historia de uno, frente a su pasado. Lo que uno puede tener es una actitud de autocrítica, que estamos obligados a hacerlo, porque la historia exige eso, ¿no? Dicen que no hay peor cosa que un fanático, que es lo que tiene hoy día Evo Morales, ¿no? Porque el fanático, cuando cambia de opinión, o se va al otro lado, ¿sí? Y en ese otro lado, estoy hablando en este caso, digamos, de la izquierda a la derecha, trata de justificar su posición negando absolutamente todo, es decir, una lógica negacionista hasta de su propio pasado. Creo que no debería ser ese el ánimo. Por ejemplo, el masismo, ¿no? Me hace ese recuerdo. El comunismo, ¿no? El socialismo, ¿no? Todo lo que dice José Luis, escrito, ¿no es cierto?, por los cientistas políticos, ¿no?, que están ahí, ¿no?, que han hecho, lo único que han hecho es estigmatizar corrientes filosóficas y políticas absolutamente respetables, porque no es que no han hecho nada en el mundo, ¿no? Me dice nostalgia. China es el primer país hoy en el mundo. ¿Cuál es el carácter que tiene China, aunque no le gusten a los capitalistas? Es socialista, partido fuerte, partido comunista único, ¿no?, Estado fuerte y una política que no es lo mismo decir economía de mercado que, y lo han dicho los chinos, que socialismo con mercado, por ejemplo. No es exactamente lo mismo, porque el mercado siempre ha existido, siempre, ¿no? Vietnam, ¿sí?, quizás se parece más a nosotros, un país chiquitito, pero con un nivel de crecimiento y de desarrollo de sus fuerzas productivas y con una relación trabajo versus capital absolutamente positiva, ¿no? Ha habido países
que les enseñaron a producir algo, y hoy los vietnamitas producen más de aquellos países que les enseñaron. Salvo el periodo muy pequeño de Yeltsin, caída la Unión Soviética, luego está Rusia, salvo ese pequeño periodo donde los norteamericanos se equivocan porque piensan que los van a meter a su bolsillo a los rusos, salvo ese pequeño periodo, Rusia vuelve a retomar un camino que a estas alturas podríamos decir que tiene ingredientes que quedaron del socialismo, porque se quedó una cultura, y que se matizan al mismo tiempo con la incorporación de reglas de juego capitalistas, ¿sí?, que hoy han convertido, ¿no es cierto?, a Rusia en uno de los países centrales, junto a la India, junto a China, en la economía mundial, ¿no? Fíjense esa apología que se hace, que vamos a ver en el segundo punto del capitalismo aquí, vamos a ver después, qué defensas hay ante los números que dan, no Hugo Molde, ni un tipo de izquierda, no, lo da, ¿no es cierto?, el Fondo Monetario Internacional, lo da el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué aplicación nos dan, pero es el segundo tema. Yo creo que estamos en una crisis, por un lado, que tiene varias dimensiones. Por un lado, del sistema de representación y del sistema de partidos. ¿Cuál es la constatación empírica de esto? Que esta coalición, ¿no es cierto?, en la que está Solbol, Samuel, etcétera, están en campaña desde antes de las elecciones, desde antes de diciembre, meses invirtiendo cualquier cantidad de plata, y no han podido superar el 20%. ¿Sí? Lo mismo pasa con Tuto, aunque Tuto creo que entró más tarde que ellos en campaña. Ni qué decir de Manfred, que también entró antes de diciembre. Pero ¿qué nos está reflejando eso? Yo creo que es esa otra mirada que yo creo que hay que tener con responsabilidad, y que no sé si ha querido decir esto Alex a propósito de hace 40 años. Cuando existe crisis del sistema de partidos, es una crisis general, que sí nos debería preocupar a todos, porque no es cierto, enfocando de manera incorrecta cómo vamos a volver a hacer que la gente crea en los partidos, crea en el sistema político. Ahorita yo diría que hay una crisis de credibilidad general. Por eso hay apatía en las elecciones. Estamos a 30 días y realmente son elecciones atípicas, campaña atípica. Los partidos vuelven a ser los diminutos en términos de credibilidad ante la gente. Y claro, es de eso que se vale ahora el levismo. Dice, como no estoy yo en la papeleta, entonces, por eso hay crisis en el sistema de partidos, crisis en el sistema de representación. Yo digo, si Evo Morales hubiera estado habilitado, que no lo está, para participar en las elecciones, yo no creo que se hubiera superado el 15%, por ejemplo. No creo. Y voy a dar otra constatación empírica. Primero he dicho de los partidos de derecha, que ahora apenas llegan al 20%. Y claro, nos dicen que están empezando la campaña recién, ¿no? Samuel Doria Medina dijo el otro día, estamos empezando recién la campaña. Por favor, no le mientan a la gente. Bueno, la gente no necesita que le digan, la gente los ha visto en campaña desde antes de diciembre. Pero en el segundo punto, la constatación de que Evo Morales no hubiera pasado más del 15%, es que cuando convoca a bloqueo nacional de caminos, en enero del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, y este año, la pregunta es si han sido bloqueo nacional de caminos. Alex sabe, porque con Alex viene de militar en el campo popular hace muchos años. Bueno, Pepo también en la dirigencia universitaria, en fin. No ha sido bloqueo nacional. Son los sectores disciplinados
No, yo no diría tanto más, algunos habrá por conciencia, yo no quiero hablar mal del movimiento campesino cocalero, pero otros porque son presionados por esta estructura sindical disciplinadora del levismo para trasladarse de un lugar a otro. Se trasladan a Capinota, se trasladan a la carretera vieja y así logran bloquear. ¿Sí? ¿Por qué le duele a Evo Morales el tema andrónico? Porque le rompe por adentro. ¿Sí? Le rompe por adentro y yo creo que está en un dilema, es decir, no deja instalar o deja instalar ánforas el 17 de agosto. Si deja instalar, vamos a ver que va a haber una votación ahí, seguramente por todos los partidos, pero incluyendo a Andrónico, y eso para él no importa los otros partidos. El tema, ¿no? Y que va a significar que Evo Morales prácticamente ha sido jubilado, ¿no? Entonces, el tema de la crisis de representación, que no solamente es de partidos, en eso coincido con Alex, no tanto en la lectura que ha dado, pero en el dato. Los sindicatos, incluyendo a la Central Obrera Boliviana, han dejado de ser lo que fueron en el pasado. Pero si somos honestos, esto ya sucedió antes del año 2005. Y más bien gracias al movimiento campesino indígena originario, cuando se construye el instrumento político, que las estructuras sociales de las clases subalternas llegan a tener importancia. La COP, la Federación de Mineros, disminuye su capacidad de presión, pero eleva su capacidad de presión la Confederación de Campesinos, la entonces llamada Confederación de Colonizadores, hoy interculturales, y las Bartolinas. ¿Sí? Hoy, sin embargo, con el quiebre del sujeto que hizo posible el proceso de cambio, con ese quiebre, gracias al personalismo de Evo Morales y del levismo, porque no es ni siquiera el masismo, es el levismo. Evo sustituyó al masismo por el levismo. Hoy, ¿no es cierto?, esas estructuras sociales están debilitadas. Y este es un tema que, claro, que a unos les debe alegrar y a algunos nos preocupa. Por otro lado, tenemos una crisis económica, ¿no?, que no, yo diría que no se manifiesta en todos los ámbitos, lo que no implica que no haya que preocuparse, no solamente aquí han dicho dólares, carburantes, incremento de los precios, etcétera, que tiene, como veremos también en el segundo punto, causas internacionales que son inobjetables, porque yo más bien desde ahí estaría preocupado, porque eso de los 100 días parecería, ¿no es cierto?, ubicar a Bolivia al margen de lo que está pasando en la economía mundial. ¿Sí? Sí, 100 días, olvídate, yo no sé qué va a cumplir en 100 días, ¿no? Porque la economía mundial está en crisis, como veremos después. Entonces, factores nacionales, ¿sí?, que tienen que ver también con haber creído que Bolivia estaba situado en un océano de mar, ¿sí?, y de gas, perdón, océano de gas, perdón. Y claro, imposible, pues, es decir, en materia petrolera las cosas tienen su tiempo de maduración, en fin. Felizmente vamos a gozar de los resultados de esto. Bueno, va a gozar el pueblo boliviano, van a gozar las transnacionales cuando Mayaya X1 empiece a funcionar, ¿no? Eso va a depender quién gana las elecciones. Pero también de una crisis inducida, ¿no?, que es el tercer factor, porque la política no está separada de la economía. Así como la política no está separada de lo jurídico, ni la política está separada de la ideología, ¿sí? Todo hay que ver en un contexto amplio y orgánico e integral a la vez, ¿no? Aquí hablo de inducida. Cuando se genera un ambiente en la mente de la gente, hoy con los papeles de los medios de comunicación, sobre todo de las redes, en un momento donde la mente se convierte en un campo de batalla, que no lo digo yo, ¿no?,
Sí, la guerra de cuarta generación, que lo dice el Pentágono, señores, no, el Pentágono, la guerra de cuarta generación, donde la mente es el campo de batalla y donde hay que meter ideas, por muy equivocadas que sean, hay que hacerlas aparecer como si fueran ciertas y fueran verdades, ¿no? A eso, más el tema de los bloqueos de carreteras, el papel de la Asamblea. Yo no sé en qué país vive Pepo, porque dice el MAS tiene mayoría. Hay un dato que es real. El MAS se partió, como se partió en su momento el MI, como se partió en el momento, ¿no?, donde tú militabas, el MNR, etc. Los partidos se parten, se unifican y se parten. Y a veces cuando se parten son más irreconciliables entre ellos, que prefieren no hablar entre ellos mismos a pesar de su origen y prefieren hablar con otros. Y lo cierto es que el levismo prefirió pactar con Comunidad Ciudadana, creemos, que ahora han decidido alinearse a uno y otro candidato. El otro día he escuchado al candidato Doria Medina decir, sí, pero yo no tengo bancada. No la tenías, ahora la tienes. ¿Sí? Tuto no la tenía, ahora la tiene, porque lo que ha pasado en Comunidad Ciudadana es partirse, unos se han ido con un lado, otros se han ido con otro lado, prácticamente Carlos Mesa ha quedado sin ninguna representación. Entonces, bueno, en ese contexto yo veo dos escenarios. Por un lado, en términos de realización de las elecciones. Yo no creo que tengan posibilidades de evitar la realización de elecciones, pero sí de sabotearla, ¿sí? Y para eso no sabemos qué dice la ley, porque que el levismo impida la instalación de ánforas en el Chapare y en algunos lugares del norte de Potosí, que ya es un delito electoral, que es un sector de la población. ¿Cuánto por ciento ocupa? Alex debe tener mayores datos sobre eso. La votación en el Chapare en el conteo nacional, creo que no supera, no sé, el 5 o 6%, no sé. Es menos, ¿no? Pero de todas maneras va a perjudicar a esa población que no va a poder tener representantes, ¿no? Entonces, un sabotaje parcial de las elecciones que a mi juicio no le van a quitar legitimidad a las elecciones en sí mismas, ¿no? Sí, va a haber elecciones. Lo que le va a quitar legitimidad, y nos debería preocupar aquí, ¿no?, es hay crisis de lo nacional popular y crisis del progresismo, sí. Hay una ausencia de ideas de izquierda. En este momento las hay. Ahora vuelvo otra vez ahí, dice, aquí no está la izquierda. No. Hace rato que Evo Morales dejó de ser la izquierda en este país y se convirtió en el representante de una facción nacional conservadora. ¿Sí? O sea que cuando yo digo que la izquierda no está, lo digo por motivos distintos a los de Evo Morales. Entonces, la crisis del progresismo, la crisis de crecimiento de los partidos de la derecha, a pesar no sé cuántos son en la coalición que lleva a Doria Medina, no sé cuántos partiditos son, ¿sí? Un montón. Eso nos debería preocupar. ¿Por qué? Porque si hay algo que da lugar a la violencia, es cuando el sistema político se vuelve irrepresentativo y cuando el sistema de representación de otros factores sociales también se vuelve irrepresentativo. Es decir, ¿por qué? Porque nos conduce de la apatía que hay ahorita, con cualquier fosforito puede encender la pradera, ¿sí? Y yo creo que a eso apuestan alguna gente reducida hoy, ¿no? Porque sí creo que la mayor parte del país, oposición y oficialismo y candidaturas del progresismo, están interesadas en que las elecciones se lleven adelante. Ahora, por los resultados, el tema de la realización. Escenario A, empate técnico entre el primero y segundo sin haber sobrepasado el 25%.
Ojo, les está aumentando 5% más a Tuto y a Samuel, imagínense, o sea, es la chatura. Eso es lo que se presentan en este país, que también debería preocuparles. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, a pesar de la crisis económica, a pesar de lo que hablan contra el masismo, a pesar de lo que hablan contra la izquierda, diciendo verdades y a veces medias verdades y otras falsas, ¿por qué la gente no termina de creer en la oposición? ¿Por qué? ¿Sí? Porque puede haber un amplio sector de la población que decía, señores, yo no voy a votar. Primer escenario, una disputa entre la derecha, que va a tener una asamblea débil, un gobierno débil, que ojalá no se le ocurra tener un Arturo Murillo, a ninguno de los dos que pueda ganar, ¿no es cierto? Porque eso sí va a encender también la pradera, ¿no? Persecución, represión, diciendo que van a ir a cazar a la gente, etc. Lo segundo es un resultado inesperado, ¿sí? Que el primer lugar lo ocupe el campo nacional popular, que solo es posible si se construye una sola alternativa, y creo que estamos en los 7-10 días finales, ¿sí? Si son capaces de charlar entre los tres candidatos que están interpelados por el presidente Arce a unirse, y si es cierto lo que dicen muchos analistas, ninguno de los cuales se podría tener sospecha de que sean de izquierda, de los que han estado en el último debate de Unitel, ninguno de izquierda, es decir, es el pluralismo de ciertos medios, ninguno de izquierda, ¿no? Si es cierto lo que han dicho dos de ahí, que la mayor parte de los indecisos es un voto del MAS, que ahorita está en conflicto, porque no saben si es por Eva, si es por Andrónico o si es por Eduardo. Si ese conflicto es resuelto, ¿no?, a partir de la construcción de una esforzada, necesaria y a la rápida alternativa popular, podemos tener, ¿no?, un primer lugar para la defenestrada candidatura de lo nacional popular, y ahí sí el segundo lugar, ¿no es cierto?, de infarto, pues, ¿no? Pero aún así, en ese escenario, tampoco lo nacional popular va a ganar en primera vuelta. O sea, yo como veo, a ver, segunda vuelta igual, ¿no? Es decir, no creo sinceramente, y evidentemente, aparte de recibir después la contraofensiva aquí de Alex y José Luis, seguramente los compañeros y compañeras que están ubicados en el progresismo y en la izquierda seguramente me harán un montón de críticas. No quiero ser derrotista, pero no veo que lo nacional popular vaya a ganar las elecciones en primera vuelta. Ahora, es el enemigo. Los que quieren evitar la instalación de ánforas electorales, sí, pero también, y yo les voy a pedir que se pronuncien a los dos, sobre una plataformita que ha nacido en Miami en junio de este año, que se llama Cuidemos el Voto. O sea, tan seguros se sienten, ¿no? Yanis Paca, la gran... ¿no? Les puedo mostrar la foto, ¿no? En Miami, apadrinada por la ultraderecha cubana, venezolana y boliviana, con Carlos Echeverría ahí, que ahorita están empezando a decir, bueno, si la candidatura de la izquierda, aunque no sea en lo nacional popular, ¿no?, estos comunistas, en fin, un poco en la línea de Pepo, ¿no? Entonces quiere decir que ha habido fraude, ¿no? Entonces, si ha habido fraude, entonces tenemos que generar violencia como el año 2019, ojalá, o sea, ojo, ¿no? Yo veo que el peligro está en ese tipo de reacciones, y ojalá que los candidatos que están yendo a las elecciones del 17 de agosto tengan la suficiente madurez de no hacerse arrastrar a la violencia ni por unos ni por otros, porque van a coincidir aquí, me imagino, quienes hoy compartimos este espacio, que fue que Carlos Mesa perdió la oportunidad de ser presidente, porque si él no se hace jalar por la ultraderecha en este país el 2019 y se planta en la posición segunda vuelta,
la realidad hubiera sido distinta y los bolivianos nos hubiéramos evitado un año de dolor, de persecución, de violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Vamos a hacer una segunda vuelta en este primer punto. Vamos a escuchar, seguramente hay puntualizaciones y apuntes, pero también incorporar lo que ya se estaba mencionando, ¿no? En el escenario político electoral, el hecho de esa convocatoria a la unidad de izquierda que hace el presidente Arce, también de información en tono de denuncia de un legislador que responde a Andrónico Rodríguez, sentido de que evistas están en la lista de Eva Copa, de Morena. Finalmente, ¿cuánto suma o cuánto resta el apoyo de Claudia Samuel Doria Medina, por ejemplo? Empezamos con José Luis Pedregal. Son realmente varios temas, José Luis, y es muy importante lo que señalan Alex y Hugo, y creo que habría que comenzar por esto último que señalas, ¿no? Ese llamado desesperado del presidente Luis Arce para ver cómo puede recomponer al populismo en torno a un solo candidato, porque es evidente, ni Andrónico, ni Del Castillo, ni Eva Copa juntos van a poder superar la barrera del 10%, eso queda claro. Entonces, sin duda hay mucha preocupación en todo el aparato burocrático, en el establishment del masismo, porque una vez que existe un cambio en la dirección del Estado boliviano, un cambio de gobierno, por supuesto que van a tener que rendirle cuentas al país respecto a sus actos en estos 20 años de desgobierno al que nos han sometido los masistas. Y digo masistas, Hugo, no, tú lo sabes muy bien, no en términos peyorativos, sino porque ese ismo que se le añade a estas palabras reflejan pues que son una doctrina, son una ideología, son una forma de ver de manera ortodoxa las cosas de la vida, y eso es pues el masismo. El mas es una forma de mirar el país, el Estado, la organización de una sociedad, etcétera, etcétera. Y como parte de esa visión, lo que han hecho es destruir, es demoler el sistema de partidos políticos a lo largo de estos 20 años por una visión que la plantearon en su momento, y tú lo sabes muy bien, está ahí en los documentos de García Linera, cuando planteaban destruir todas las instituciones del Estado republicano, intentaron hacerlo, destruyeron las instituciones sin duda alguna, pero no construyeron nada sobre esos escombros, ¿no? No cambiaron nada, lo único que hicieron, creo, y lo digo para caricaturizar, es cambiar la dirección de las manillas del reloj del Parlamento. Eso creo que refleja lo que hicieron como masismo, ¿no? Tratar de destruir una república construida con el esfuerzo de todos los sectores de este país a lo largo de más de casi 200 años, pero que en 20 años destruyeron su poca institucionalidad lograda, y parte de esa institucionalidad destruida es pues la de los partidos políticos, es el sistema de partidos. Y cuando Hugo señala que los actuales partidos de la oposición no logran alcanzar un 20% a pesar de tener, y coincido con él, le doy la razón, mucho tiempo de campaña, es pues porque los han debilitado hasta su mínima expresión. Los pocos partidos o siglas que han sobrevivido a pesar de toda esa arremetida desde el poder del Estado para perseguir a sus dirigentes, quitarles el financiamiento, impedirles hacer sus actividades, arrinconarlos hasta el extremo en una visión absolutamente totalitarista que no sé a dónde pretendía llegar. No sé si efectivamente era la idea de construir un país unipartidista, bipartidista, no lo sé, no he podido verificar eso en los textos de los teóricos del masismo. Creo que tampoco se han puesto de acuerdo en ello, pero en lo que sí estaban de acuerdo, Hugo, los masistas, es que había que destruir la institucionalidad republicana. Y parte de esa institucionalidad, Hugo, tú lo sabes bien, era el sistema de partidos. E hicieron todo para destruirlo. Y entonces, por supuesto, ¿y ahora cómo puedes esperar que existan partidos de la oposición que logren 40%, 30%? No, pues no, están sufriendo, están viviendo el efecto de esa arremetida con los recursos del Estado
que todo lo que esto representa, y hoy los partidos están venidos a menos sin duda alguna. Pero a pesar de ello, la lucha democrática continúa. Y juntos, sumados los dos principales candidatos de la oposición, el empresario Doria Medina y el expresidente Quiroga, llegan a superar el 40%. O sea, no es poca cosa, ¿no? Y seguramente tendrán que tener la habilidad necesaria para conformar un gobierno de coalición, que yo creo que es absolutamente factible, generar gobernabilidad en el Parlamento, y su gran reto va a ser generar gobernabilidad en las calles, en el territorio. No sé, eso no, tú lo sabes muy bien, no es nada sencillo, no es nada fácil, necesitas una estructura política sólida, coherente, fuerte, y no sé, creo que ese va a ser el mayor reto, ¿no? Uno, generar gobernabilidad en el Parlamento, porque van a tener mayoría. Unos dicen una mayoría amplia, otros incluso hablan de 2/3, y uno sería tan optimista. Sí, en el Parlamento, pero cohesionar eso, coordinar eso en el Parlamento, ya es una tarea enorme. Pero la gobernabilidad de las calles, peor aún. Ojalá que eso se pueda dar, y eso va a depender de que conformen equipos políticos muy sólidos, con capacidad, con experiencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el que no lleguen al 20% tiene esa explicación. Yo más bien pondría énfasis en cómo el MAS, teniendo 20 años el poder, ¿no?, y estando en campaña 20 años, no supera el 10%, Hugo, y en eso tienen que ser autocríticos. No mires la paja en ojo ajeno sin ver la viga que tienes en el tuyo, porque el MAS ni siquiera puede superar el 10%. Y estoy hablando de todas las vertientes del MAS, los androniquistas, del Castillo y Eva Copa, ¿no? ¿Por qué? Está pues demostrado que su proyecto, su visión política fracasó, y la política es racionalidad, amigos y familia de Panamericana, no es sentimiento, no es corazón. Uno puede ser de su equipo de fútbol así descienda, porque eso es pasión, eso es corazón, pero la política es racionalidad, porque con la racionalidad tenemos que construir una sociedad y un país, y cuando los políticos no son capaces de reconocer que su propuesta ha fracasado, es un problema. Y cuando hablo y digo que el MAS tiene mayoría y por lo tanto tiene toda la responsabilidad de este fracaso y del actual fracaso del gobierno de Luis Arce, y porque digo que tiene mayoría en el Parlamento, es pues porque el MAS es una identidad ideológica y política. ¿O acaso hay diferencia entre lo que piensa Andrónico, lo que piensa Evo Morales, lo que piensa Luis Arce y lo que piensa Choquehuanca? Porque si es así, Hugo, nos lo tienes que aclarar, y seguramente Alex también nos podría dar algunas luces en este tema. ¿Cuál es la diferencia entre Andrónico y Evo Morales y Luis Arce y Eva Copa y David Choquehuanca? No hay ninguna, Hugo. Son el masismo. Encarnan el masismo, son el MAS, y por lo tanto son mayoría en el Parlamento y son los responsables de la debacle que está viviendo este país. Discúlpenme. La irresponsabilidad del vicepresidente, que no es capaz de generar acuerdos y consensos y convocar a reuniones para ello en el Parlamento. La irresponsabilidad de Andrónico al dirigir el Senado, siendo el tercer hombre de este país en estos 5 años. La irresponsabilidad de Evo Morales, que lo único que le interesa es generar desestabilización e incendiar el país para sus fines absolutamente personales. Y la incapacidad de nuestro presidente, de Luis Arce. Una incapacidad política absoluta, Hugo. Y tú sabes de dónde viene esa incapacidad. Porque Luis Arce viene de la burocracia estatal. Ni siquiera de un partido político. Es un burócrata que era de tercera línea en los gobiernos neoliberales y que por azar del destino termina siendo presidente del MAS, y eso no lo puedes negar. Entonces, estos sujetos políticos, estos personajes políticos, son parte de lo que representa la identidad política del movimiento al socialismo, que es mayoría. Fue mayoría, Hugo, y hoy es mayoría en el Parlamento. Ahora, parte de esa identidad es su incapacidad de dialogar, su incapacidad de generar consensos, su incapacidad de llegar a acuerdos. Y por lo tanto, como masistas, son pues responsables de esta crisis que hoy todos los bolivianos estamos pagando. Y termino con esto.
ante las irresponsables amenazas y advertencias que salen desde determinados sectores del masismo, solo queda pues exigir y demandar a las instituciones del Estado, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Gobierno, cumplir con sus responsabilidades. Para eso pagamos impuestos, para eso les pagamos sus salarios, porque si ellos no cumplen lo que dice la ley del Ministerio Público, la ley del sistema electoral, etcétera, etcétera, entonces estamos fundidos, porque si estos personajes, si estas autoridades no cumplen sus responsabilidades, pues están dejándonos de la mano de Dios y nuevamente los bolivianos tendremos que resolver, y ojalá no sea así, porque no debe ser así, tendremos que resolver nuestras discrepancias en las calles, ojalá no sea así. Muchas gracias, don José Luis Madrigal, que dice con sus apuntes, puntualizaciones, Alex Contreras, además de los elementos que hemos mencionado adicionalmente, ¿no?, en el escenario político electoral. Sí, me refería a una Bolivia que nos recuerda hace 40 años en una crisis económica, en una crisis social y en una crisis política, ¿no? Creo que es importante recordar esto porque durante los casi 20 años de gobierno del MAS hemos tenido estabilidad económica. Y por lo menos que me acuerde, ya los mismos bloqueos de caminos o las medidas de presión no existían en el país porque teníamos un gobierno fortalecido, querramos o no. Y creo que es bueno reconocer esto, reconocer la realidad del país, porque Evo Morales Ayma, el 2005, en diciembre, logró el 54% de los votos de la población boliviana, pero durante su gestión alcanzó al 67% de apoyo de la población. O sea, porcentajes que son elevadísimos, son históricos, y bueno, porque la situación económica, social y política del país era reflejo de la consolidación de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país. Y cuando me refiero a que ahora la situación del país se asemeja mucho a hace de 40 años, me refiero a la hiperinflación, que el director del INE en su último informe de hace pocos días dijo que la inflación ya superó el 15%, cuando el gobierno de Luis Arce había planificado para este año que iba a alcanzar como máximo el 7.5%, con todo lo que significa una inflación y por tanto la elevación de los productos de la canasta familiar. Me refiero que hace 40 años existía inestabilidad política, intentos de golpes de Estado, como aquí también se ha manifestado en este gobierno, aunque lógicamente más parecía un autogolpe, pero es producto de la inestabilidad política, y lógicamente que es la crisis de representación política en la que nos estamos debatiendo el día de hoy. Con los porcentajes, con los datos que dan todas las empresas encuestadoras, en primer lugar yo quiero manifestarles que personalmente no creo en las encuestas. No creo en las encuestas porque cuando era vocero de gobierno me visitó un ejecutivo de una empresa encuestadora aún vigente, que hace encuestas, que publica en los medios de comunicación, para hacer una oferta en el sentido de subir la popularidad del gobierno, y creo que eso refleja también que en las empresas encuestadoras existen intereses económicos, políticos, empresariales, de grupo, crean lógicamente tendencia y hacen ver, por ejemplo, que en este momento existen dos candidatos, me refiero a Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, que van primeros con muy pocos porcentajes de diferencia, pero creo que es bueno también recordar que hace 5 años estas mismas empresas encuestadoras manifestaron que en el país iba a existir una segunda vuelta entre el primero y el segundo, y el error
la equivocación de estas empresas encuestadoras alcanzó entre un 25 y un 30%. O sea, son las mismas empresas encuestadoras que ahora nos está diciendo Samuel va primero, Tuto va segundo, y yo considero que estas empresas que han tenido semejantes errores de percepción de empresas encuestadoras hace 5 años, ahora están marcando toda la tendencia hacia algunos medios de comunicación comerciales y por tanto a gran parte de la mayoría nacional. Por eso también pienso que existe una gran cantidad de porcentaje de votos indecisos. Y estos votos indecisos, entre los cuales me represento, no creemos en estas empresas encuestadoras precisamente porque existen antecedentes en la historia política del país. Por eso yo manifiesto, José Luis, muy respetuosamente que no vayan todavía a medir las cortinas de Palacio de Gobierno y tampoco de la Casa Grande del Pueblo, aunque creo que ya no existen cortinas, no todo es automático, pero en serio, o sea, porque creo que lo que hace falta en el país en este momento son propuestas concretas, soluciones reales a la situación económica y social por la que está viviendo el país. Ahora también quiero referirme a algunas afirmaciones que hace Hugo, precisamente tomando en cuenta estas encuestadoras y a quienes hacen análisis de las encuestas, de que existiría la posibilidad de que si existe un solo candidato de la izquierda nacional popular, tendría posibilidades de ganar. Yo la verdad es que dudo mucho. Y dudo mucho por la situación actual. La campaña diaria que cualquier candidato tiene que mostrar es precisamente esto. O sea, estamos viviendo una situación económica, social, política durísima. Entonces, por eso veo que, por ejemplo, Eduardo del Castillo, cuando hace alguna propuesta, la mayoría de la población le dice que, él estaba de ministro hace 2 meses. ¿Y por qué no hizo esas propuestas en el gobierno? Eva Copa no tiene soluciones estructurales y tampoco Andrónico Rodríguez. Andrónico creo que trata de maquillar el modelo social, económico y productivo de este gobierno, porque además no aparece en debates, no aparece en foros. En las pocas apariciones que hizo en los medios de comunicación, creo que ha tenido una participación muy mediocre, por no decir otra palabra, pero creo que es importante que no solamente si existe la posibilidad de hacer esta alianza única de la izquierda nacional popular, no solamente es la alianza, sino que es la propuesta. ¿Cuál es la propuesta a esta situación? ¿Cómo vamos a salir de la crisis económica y social por la que vive el país en este momento? Y creo que la población en su conjunto está esperando eso. Yo veo que gran parte del voto blanco, nulo e indeciso, no pienso que con seguridad, que porque lo digan 2 analistas, se va a dirigir todo a la izquierda nacional popular. O sea, no lo creo, pero pienso que en su conjunto lo que hace falta en este momento en los candidatos son propuestas viables, son soluciones estructurales, porque si se recurre a lo que ha pasado en el país hace 20 años, con los préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de tener una deuda cada vez más creciente en el país, o la privatización de algunas empresas, como algunos candidatos lo van manifestando, creo que la situación económica y social del país no va por ese camino. Y por esa razón creo que es fundamental que en estos pocos días
que nos faltan para las elecciones generales, los candidatos fortalezcan todo lo que significan las campañas y sobre todo las propuestas económicas y sociales para salir de esta crisis. Muchas gracias, don Alex Contreras. Finalmente, en sus puntualizaciones para cerrar el primer punto, don Hugo Moldis. Sí, nunca los indecisos vamos todos a un voto. Todos los votos de los indecisos van a un solo candidato, por supuesto que no. Lo que han dicho, y yo creo que es verdad, porque, fíjense, ¿no? Alex afirma cosas que luego las niega. Muy bien. ¿Qué pasó el año 2005? Todos decían va a haber empate entre Tuto y Evo. Evo le dio goleada. ¿Sí? El 2020. No, Arce no va a pasar del 30%. Goleada. ¿Sí? Ojo. Entonces, no solo es que uno no cree en las encuestadoras. Quizá pueden hacer buen trabajo, pero lo que no entienden las encuestadoras, y no tienen por lo tanto los mecanismos y las herramientas para interpretar, es lo que piensa la Bolivia profunda. La Bolivia profunda, que está fuera de las ciudades, o incluso dentro de las ciudades, en sectores muy concretos de las ciudades, por lo general no dice por quién va a votar, que tiene que ver con un tema sociológico. Van a encontrar en los pueblos y en las naciones originarias, cuando tú les preguntas algo, no te dicen no. Te dicen sí, pero por dentro saben que no. Que tiene que ver con la estrategia de resistencia que tuvieron que desarrollar generación por generación para evitar que los exterminen, como ocurrió en varios países de América Latina y el Caribe. No pudieron hacerlo en Bolivia, no pudieron hacerlo en el Perú, lo hicieron en Chile, pero sin lograr el objetivo. Ha habido países en la América Latina que los han exterminado, los han barrido totalmente, y dentro de esa estrategia está, más bien, en esa sobrevivencia se explica por el desarrollo de esta estrategia. Por eso yo digo que me parece bien que no vayan a medir todavía las cortinas. Ya lo ha dicho un escribidor, un analista bastante vinculado a Samuel Gonzalo Mendieta, en un artículo que me pareció maduro, correcto, ¿no? Porque él es samuelista, pero dice, oye, no se pasan todavía los cargos, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando uno escucha las propuestas de Samuel y de Tuto y del Manfred? Es lo que acaba de decir Alex. Están diciéndonos lo mismo que lo que hicieron el 80, Pepo. Lo mismo. Yo no sé si les traiciona el inconsciente, ¿qué? Vamos a priorizar, vamos a cerrar. Si hay que echar gente a la calle, olvídense, señores. Porque si hay algo que la gente ha acumulado en términos de herramientas de lucha, de conciencia, etcétera, es su papel en la economía boliviana. En 1985, ¿a cuántos toradores se echó? A más de 100,000. ¿Sí? Solo del sector estatal minero, 30,000. Hoy tendrían que echar a 200,000, 250,000, perdón, por lo menos. Eso no se lo va a permitir nadie. Y ahí viene el tema de la gobernabilidad en la calle. Si utilizamos una receta ultraliberal, porque el gran problema es que ya no es la misma receta del 85. Es una receta del 85 agravada, porque, lo veremos en el segundo punto, a eso está empujando el capitalismo mundial, a una ultraliberalización de la economía. Y eso puede funcionar en países como la Argentina, donde los niveles de pobreza se han incrementado más de los que ya estaban en la última elección. Y yo quiero recordar, Alex, a pesar de que había hiperinflación, inestabilidad económica, etcétera, la primera vuelta la ganó Massa. ¿Sí? En la Argentina. La segunda vuelta la gana Milei, ¿no? Ojo, ¿no?
Ustedes saben que en la ciencia política se estudia esta autonomía que hay muchas veces de lo político frente a lo económico, porque funciona la memoria larga, pues, la memoria larga. La gente dice, un ratito, estos que se presentan como nuevos, el Samuel, el Tuto, el Lupo, todos estos, además de eso, con origen en el MIR o en el MNR, ¿no? O en el ADN, la gente, oye, lo primero que se acuerdan los viejos. Y los jóvenes también, en este país, más que los libros funcionales, tú lo sabes, la historia oral, ¿no? Que se transmite de generación tras generación. Así que yo no, eso de 10% que no suma todo el margen me parece, no sé en qué encuesta he visto eso, es decir, aparte de las objeciones que tenemos. Segundo, no me parece a mí que el anuncio de Claure ayude, porque incluso en sectores empresariales, ya no estoy hablando del campo popular, sectores empresariales el tipo cae pesado, porque tiene una actitud de patrón, de ejercicio forzado, de tutelaje. Puta, yo voy a financiar, llegó en algún momento a cometer hasta delito electoral si hubiera vivido en Bolivia, ¿no? Voy a financiar a toda la oposición. Vengan aquí, muchachos, a Estados Unidos a discutir el programa que el que gane tiene que llevar adelante, por favor. Y su relación con Elon Musk, ¿no? Su mirada en el litio boliviano, porque ahorita se están quejando de los contratos firmados después de años de negociación, un día para otro, con China y con Rusia, pero lo que él quiere es que se lo den directo, porque él sabe que le pidió al gobierno de Asia que le den directito, sin licitación, y Arce le dijo, no, si tú quieres te presentas a la convocatoria como cualquiera, ¿sí? Y hasta donde tengo entendido, ahí hay un acuerdo que va en esa dirección con el partido que ha decidido apoyar, ¿no? No sé, hasta donde tengo entendido, no tengo más elementos para hacer afirmación. Entonces, yo creo que finalmente vamos a tener elecciones, reitero, no creo que se pueda impedir la realización de elecciones. El resultado yo creo que va a poner a todos en la responsabilidad, en la posición más bien de actuar responsablemente. Y Pepo, tú dices el más encargado de destruir a los partidos. ¿No hizo eso el neoliberalismo con la izquierda? Alex se acuerda. 2 o 3 veces el movimiento, lo que se llamaba instrumento político, presentó sus firmas y el Tribunal Electoral le dio machetazo, exactamente, ¿sí? No le reconoció. Y en esas 2 décadas, fantásticas seguramente para una lectura tuya, estimado Pepo, en esas 2 décadas los partidos eran tan chiquititos como ahora, que precisamente obligó en esas 2 décadas a la democracia de pactos. O sea, no le echen la culpa, ¿no?, a lo nacional popular ni al MAS por ser los chiquititos que son. Más bien habría que preguntarse qué pasa, por qué la derecha en este país no puede ser de mayorías. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Yo siendo, digamos, un estudioso, etcétera, ¿no? Y además deshonesto, como creo que aquí los 2 que están sentados aquí conmigo en esta mesa, deberíamos reflexionar a fondo por qué los partidos de derecha, de centro, nunca han llegado a ser mayoría, salvo el MNR, ¿no? Salvo el MNR, ojo. Y el MNR, pues, tenía una ideología nacionalista revolucionaria, cada vez menos revolucionaria, pero nacionalista, y que salvo durante el bonismo que se fue al liberalismo. Y termino con esto. Yo no sé dónde Álvaro García habla de la destrucción de las instituciones, no sé, porque si hay algo de mi crítica, y yo vengo desde una concepción marxista, hermano, es que en una revolución se pasa de la revolución política a la revolución social. No pasó eso.
Nos quedamos en la revolución política de carácter simbólico. El Estado plurinacional nunca se constituyó un nuevo tipo de Estado, fue una nueva forma de Estado, pero no un nuevo tipo de Estado porque no cambió el capitalismo, ¿sí? Se quedó ahí, y por eso creo que no sirve, salvo, ¿no es cierto?, que aquellos que siguen pensando como en el siglo XIX, asustar a la gente con el comunismo, etcétera, etcétera. No, más bien mi crítica es por no haber hecho una verdadera revolución. Y cuando digo verdadera, voy a aclarar, dado mis antecedentes. Cuando digo verdadera, no estoy hablando de revolución armada, sino estoy hablando de una revolución verdadera, va más allá del método o la vía. Es el cambio estructural, pero tienes que formar una nueva institucionalidad, tienes que formar, ¿no es cierto?, construir una nueva economía. Creo que se lo he hecho hasta por ahí, porque no podemos decir que no pasó nada. Y Pepo dice el fracaso, no es que la economía no funcionó. Y construyes incluso una nueva manera de pensar. Creo que ahí no se lograron esos objetivos. Habrá que hacer un balance de las razones que impidieron esto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, don Hugo Moldis. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos a pedirle a nuestros invitados celeridad, por favor, para abordar los puntos restantes. El tema de la economía es importante. Hay nuevos elementos que resaltan precisamente la situación real de la economía. Admisión, reconocimiento de algunas autoridades de lo que está sucediendo en la realidad. El propio presidente daba cuenta de estos detalles. Autoridades en hidrocarburos, para que me reiterar, ustedes tienen conocimiento. ¿Qué dice José Luis Bedregal acerca de este segundo punto? Gracias, José Luis. Primero, Hugo, en el texto Crisis Estatal y Época de Revolución de García Linera vas a poder encontrar, entre otros textos, estas alusiones y aseveraciones de cómo había que destruir las instituciones del Estado republicano, y vas a poder encontrar lo que te estoy diciendo. Lo segundo, hoy la derecha es mayoría, Hugo, ¿no? Pero claro, están divididos. O sea, de acuerdo contigo, como partidos no han tenido la solvencia para generar un instrumento político partidario que logre concentrar esta votación que hoy se expresa en las encuestas como una mayoría contundente que le dice no al populismo que representa el movimiento al socialismo. Pero hoy la derecha, nos guste o no nos guste, es mayoría. Coincido con Alex y con Hugo, por lo menos con Hugo en este tema, de que las elecciones es muy difícil que se suspendan. No creo que existan condiciones políticas para que alguien pueda patear el tablero y suspenderse las elecciones a 30 días, ¿no? Más o menos del proceso electoral. Creo que sería una locura y no creo que exista condición. Y además, ¿no? Los resultados serían catastróficos para quien lo intente hacer. Y me sumo, por supuesto, al llamado de Alex, porque nadie vaya a medir las cortinas del Parlamento ni a querer ver si los escritorios le son buenos y si las sillas se acomodan a sus traseros, porque eso sería un gravísimo error. Porque aquí en Bolivia puede pasar cualquier cosa en las siguientes semanas. Y porque además los resultados son de las encuestas, tal vez en esto sí, no coincido con Alex. Yo, igual que él, soy un profesional de las ciencias sociales, me gusta la investigación, me dedico a ella y creo que el único instrumento que tenemos son las encuestas. Entiendo que Alex cuestiona el modo en que las empresas pudieran estar llevando adelante estos instrumentos científicos de investigación y que pueden ser susceptibles a algunos cuestionamientos, pero en este caso, José Luis y amigos y familia de Panamericana, estamos hablando de 7 encuestas, ¿no? Ya sería terrible que las distintas empresas, las cadenas televisivas, todas le estén haciendo un fraude a la opinión pública boliviana. Entiendo que puede haber alguna, una que otra, no sé, que por falta de capacidad profesional o criterios éticos pueda jugar con datos y demás, pero me es difícil creer, estimado Alex, que todas las empresas que hoy están habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral, que supuestamente además están supervisadas y controladas por el Tribunal Supremo Electoral,
que muchos dicen que tiene mucha influencia del movimiento al socialismo, del gobierno y del levismo, resulta que todos estén en un complot para mentirle a la población. No creo que sea así. Hay 7 encuestas de diferentes empresas que han sido presentadas por distintas cadenas nacionales de televisión que le dan el primer lugar a un candidato, a Samuel Doria Medina, y esto tiene que decirnos algo. Hay una tendencia, por lo tanto, que está impuesta, que se ha posicionado, y es que el empresario Doria Medina está primero en las encuestas, y más allá incluso de los sesgos de margen de error, el segundo no ha podido en ninguna de estas ocupar ese primer lugar. Y por otro lado, algo que se constata también en las 7 encuestas es la caída de Manfred Reyes Villa en el lado, no sé si de la oposición o del oficialismo, no sé dónde ubicarlo a Manfred, y de Andrónico, ¿no es verdad?, el principal representante del masismo, que también ha caído en todas las encuestas que se están presentando. Entonces creo que manteniendo, por supuesto, el respeto y el criterio con Alex, que es un cientista muy reconocido también, un profesional muy reconocido, pero diciendo no coincido con su criterio. Paso al tema económico. En el ámbito económico, creo que todos los bolivianos sabemos lo que está pasando, no hace falta repetir los elementos de la crisis económica en la que hemos caído, por lo que es fundamental más bien demandar al gobierno actual la necesidad de asumir con responsabilidad estos últimos meses que le quedan. No puede ser que el presidente Arce prefiera quedarse tranquilo en su edificio, en ese monumento de concreto de pésimo gusto que han construido ahí, y simplemente esperar a que la crisis empeore y entregarle así el país al siguiente gobierno. Esa es una irresponsabilidad no solamente del ciudadano Luis Arce Catacora, sino de toda su estructura partidaria. Creo que lo último que tiene que hacer el MAS en esta subida pública, política, en esta etapa, y se los digo fraternalmente a todos los amigos del masismo, es asumir con responsabilidad estos últimos meses que les quedan y, por lo tanto, tomar las medidas necesarias que se tienen que tomar para entregar un país en condiciones no tan desastrosas como las que tenemos en este momento, porque ya no es solo el problema de la divisa, el problema del diésel, el problema de la gasolina, el problema de el alza de precios de los servicios y, por supuesto, de los productos de la canasta familiar, sino que además ya comenzamos a vislumbrar la crisis energética. Qué grave es esto, qué grave es lo que viene, porque si nos comienza a faltar el gas domiciliario, las garrafas de gas, el GLP, si nos comienza, por lo tanto, a faltar la electricidad porque nuestras plantas productoras de energía eléctrica funcionan a gas, por favor, el futuro que le viene al país es realmente complicado. Y no puede ser que simplemente el movimiento al socialismo decida cruzarse de brazos y esperar que pasen estos pocos meses que le quedan de gobierno para entregarle al siguiente un país con la economía destrozada. Esa es una irresponsabilidad, ya no solo como autoridades, sino una irresponsabilidad política con un país completo. Y hay muchas cosas que tiene que responder el MAS. Lo que nos hicieron con la salida al mar, la pérdida del Silala, etcétera, etcétera. Tanto daño le ha hecho el movimiento al socialismo al país, que no puede ser que, no contentos con esto, ahora quieran entregarle al siguiente gobierno, que va a ser un gobierno democrático conducido por la oposición actual, que va a tener que tomar las medidas necesarias, que van a ser sin duda medidas complicadas en el ámbito económico, en el ámbito social. Y en lugar de hacerlo ahora, reconocer los errores que han cometido, asumir con responsabilidad las tareas y las medidas que se tienen que asumir, porque el presidente Arce sabe que el déficit fiscal es inmanejable y por lo tanto debería tomar las medidas necesarias para resolver este tema. El tema de la subvención a los hidrocarburos, ¿por qué no lo quieren asumir?
¿Hasta dónde va a llegar la irresponsabilidad del gobierno del movimiento al socialismo en todas sus vertientes? Porque de esto es responsable Andrónico, es responsable Luis Arce, es responsable Evo Morales. No puede ninguno de ellos deslindar la responsabilidad. Entonces, la realidad de la economía es tan dura y es tan lamentable saber que estos dirigentes políticos, estas autoridades de gobierno, porque Luis Arce no solo es presidente hoy, sino que además ha sido ministro de Economía de Evo Morales, por lo tanto, miembro con su delegado del directorio que definía las políticas hidrocarburíferas o las acciones de yacimientos, o sea, tiene una responsabilidad absoluta en todo lo que estamos viviendo y sus entornos, por supuesto, hoy por hoy quieran eludir su responsabilidad y entregarle al siguiente gobierno un país en la bancarrota. ¿Por qué nos preocupa? Porque, por supuesto, quienes al final pagamos los platos rotos no son los políticos. Al final los platos rotos los pagan las familias bolivianas. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Barregal. ¿Qué dice Alex Contreras en el segundo punto, el tema de la economía? Bueno, antes de ingresar al tema económico, creo que la política a los tres nos fascina, ¿no? Entonces, además hay algunos puntos que aclarar. José Luis manifestó que el presidente Luis Arce Catacora es presidente por un azar del destino. Yo creo que esa es una mala percepción, porque él ha sido elegido por un error histórico de Evo Morales y por el dedazo que le ha impuesto cuando las organizaciones sociales y los movimientos sociales de manera orgánica habían determinado que otro sea el candidato. Entonces creo que también ese error histórico de Evo Morales Ayma, ese error político en realidad, ha ocasionado lo que estamos viviendo en este momento. José Luis, nuestro querido gato, nos preguntaba hace un momento que se conoce, por ejemplo, que en las listas de Morena existen algunos candidatos del ala evista. Yo sí puedo constatar por lo menos 3 nombres de las circunscripciones que corresponden a Cochabamba. Una al cercado de Cochabamba, que es la circunscripción 20, es el abogado Juan Manuel Mariscal, que es del staff de Evo Morales Ayma, que estaba en las listas de Evo Pueblo y ahora está en las listas de Morena. En la circunscripción 21, que corresponde a la provincia Chapare, Pascuala Pardo, ex ejecutiva de las Bartolinas Cisas, del sector evista, ahora va en listas de Morena. Elena Almendras, ex asambleísta, productora de coca del sector Evo Pueblo, también está en las listas de Morena por la circunscripción 22 y esto es Carrasco Tropical. Según declaraciones del señor Agpi, existen por lo menos unos 17 candidatos del ala evista donde aparentemente tienen su fortaleza en algunas circunscripciones uninominales para que en otros partidos, en este caso Morena, participen. El objetivo, lógicamente, que tengan por lo menos representación parlamentaria, que ahí adentro, lógicamente, defienda la impunidad de Evo Morales, pero creo que esa es una de las estrategias que lo niegan, ¿no es cierto? Pero por lo menos yo, revisando las listas de lo que conozco más Cochabamba, he podido detectar estos 3 nombres. También te quiero mencionar, José Luis, lo siguiente. En las elecciones del 2020, todas las empresas encuestadoras, absolutamente todas, además en su último sondeo, excepto Jubileo, que esas veces hacía también encuestas, nos dijeron que iban a haber una segunda vuelta entre Luis Arce y Carlos Mesa. Todas las empresas encuestadoras. Y lo que ha ocurrido exactamente, bueno, es un error, gran error, de por lo menos 25 a 30 puntos. Y son las mismas empresas, excepto Jubileo, que ahora no está realizando las encuestas. En el tema económico, sin lugar a dudas, que también ya lo hemos tocado muy de pasada,
Creo que el país está atravesando una situación económica y social muy difícil. Sobre todo creo que afecta a los sectores más populares del país, afecta al pueblo. Yo he podido constatar en varias oportunidades que familias que viven del día a día están realmente sufriendo las consecuencias de este fallido modelo. O sea, ya hay que señalarlo, que el modelo económico, social y productivo del gobierno ha fracasado. Y ha fracasado porque precisamente es el resultado de el incremento de los productos de la canasta familiar que lamentablemente ocurren día a día, las interminables filas por los hidrocarburos, el precio del dólar en un mercado paralelo, y creo que nos llevan a una situación de mucha incertidumbre porque además se suma a lo que significa la campaña electoral, y por tanto creo que Bolivia en este momento enfrenta desafíos significativos, incluyendo una desaceleración económica, la escasez de dólares, los problemas de la disponibilidad de combustibles. Se estima que el crecimiento económico en este año bajó con proyecciones que oscilan entre el 1.2 y el 1.4%, cuando hace 2 años, el 2023, llegó, por ejemplo, a 3.1, y eso estaba impulsado por el consumo interno, pero con una caída en las exportaciones. El problema de la escasez de dólares y combustible creo que también ha llevado a que un mercado paralelo y la especulación cambiaria afecten notablemente, más aún este bloqueo en la Asamblea Plurinacional para la no aprobación de los créditos. En ese sentido, creo que el país está atravesando una situación muy preocupante en este momento. Sin embargo, en este gobierno, en estos 20 años de gobierno, específicamente del 2006 al 2019, estamos hablando aproximadamente de unos 14 años, Bolivia ha vivido, de acuerdo a todos los indicadores económicos, la etapa de mayor prosperidad de la historia del país. El tamaño de la economía aumentó 5 veces, el boom de tal proporción que se denominó el milagro boliviano, que era un ejemplo de país a nivel internacional, y esto lo han reconocido los organismos internacionales. Pero lo que me preocupa en esta situación, a pocos días de las elecciones, es que no veo soluciones estructurales a la actual situación económica y social, más que recetas que se las están desempolvando de hace 20 años atrás, como las privatizaciones, como la relocalización, vamos a decir, de miles de trabajadores, que lógicamente van a tener consecuencias sociales muy fuertes. Y ojo, que los 2 candidatos que se dice que van primeros en las encuestas no tienen pilares sociales, y creo que ese es un peligro. Muy bien, muchas gracias, don Alex Contreras. Segundo punto también para don Hugo Moldis, el tema de la economía. El FMI, en un informe, dice textualmente lo siguiente, a propósito de la economía latinoamericana. La inflación de precios de los servicios lastra la desinflación y complica la normalización de la política monetaria. En consecuencia, aumenta el riesgo de una mayor inflación, reitero, aumenta el riesgo de una mayor inflación, y se perfila un panorama de tasas de interés más altas durante más tiempo en medio de crecientes tensiones comerciales y la incertidumbre al alza respecto de las políticas. Muy bien. ¿Qué dice el Banco Mundial? Hay una desaceleración global de la economía global. Los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, ¿no?, Alemania, Japón, etcétera, el 2025 van a
tener un crecimiento moderado, 1.4%. Los países emergentes, que tanto se los defenestra igual Pepo, ¿no? China, India, Rusia, Turquía, etcétera, etcétera, van a crecer más rápido y más alto que los anteriores. Y América Latina va a tener un crecimiento modesto del 2.1. ¿Por qué cito esto? No es para evadir, porque a veces tenemos un problema. Siempre nos vemos el ombligo y creo que la responsabilidad política de los analistas, de los cientistas, de los estudiosos, de los políticos en general, es tratar de ser lo más sinceros con la gente. Sabemos que hay mucho de política, de bajarle una cosa a las cosas y subirle, peor si hay elecciones. Entonces, la situación de América Latina es un problema. Y en ese contexto va a tener que estar el próximo gobierno, cualquiera que este sea, cualquiera. Y entonces, la solución es la plena liberalización de la economía, hablando de hace 45 años, Alex. La solución es el neoliberalismo, la política de Carter, porque ojo, Milei es una suerte de retorno a la política de Carter, de Reagan, ¿sí? De los años 80, y todo el consenso de Washington, etcétera, etcétera, ¿no? Privatización, liberalización plena de la economía, en fin. ¿Qué han acordado en el Congreso de la Cámara de Exportadores? Esperar que haya el cambio de gobierno, porque Samuel, Tuto, todos estos ahí se han comprometido liberar totalmente las exportaciones. Y la liberalización plena de las exportaciones implica, en la ley del valor, pero, que el empresario siempre quiere tener la máxima ganancia, implica pensar en exportar antes de la construcción del mercado interno a la que he hecho referencia, Alex. Si ha habido una virtud del modelo económico, y me alegra que Alex en la última etapa haya reconocido, porque dicen fallido, o sea, ahorita el modelo está en problemas, pero ese modelo ha hecho crecer la economía boliviana como no lo había hecho hasta el año 2023, exactamente. A pesar de la pandemia, a pesar del cero de inversión pública del gobierno de facto de la señora Áñez, a pesar de la caída ya de las reservas internacionales como 8,000 millones de dólares ya desde Evo Morales, desde el 2014 para adelante, a pesar de eso, el 2023 la economía boliviana estaba creciendo al 3.1%, que estaba la segunda en América Latina, en un contexto donde ninguna economía crecía más del 4%, creo que la del Paraguay, ¿sí? Muy bien, hoy esa realidad económica latinoamericana y mundial está peor que la del 2024, ni qué decir 2023, en fin, ¿no? No hay señales de recuperación de la economía. Entonces, ante eso, la población va a tener que elegir una plena liberalización, relocalización, privatización, transnacionalización, miles de trabajadores a las calles, congelamiento de salarios, etcétera, etcétera, a título del déficit fiscal, versus más bien ajustes a un modelo plural, como señala la Constitución, ¿sí? Un modelo plural, participación del Estado, iniciativa privada, cooperativa y economía comunitaria, que nunca se ha levantado. En realidad, sí, yo creo que si hay algo que criticar al gobierno del proceso de cambio desde el año 2006 para adelante, es que la economía comunitaria nunca se la paró, que no es economía comunitaria la pequeña y mediana y la microproducción, no, economía comunitaria significa producción colectiva, apropiación colectiva del resultado de la producción y distribución de lo generado en el proceso productivo. Ahora bien, ese modelo, ese dilema que tiene la gente, que yo creo que es una de las razones por las que no decide todavía su voto, porque puede estar molesta. Dicen, ¿por qué no levanta la subvención? A mí me hubiera gustado que Pepo, por lo menos que se indique ahí su pasado militante ahí, ¿no?
Cuando el doctor Víctor Paz esté en Zorro, y no quiero hacer una apología del neoliberalismo, por supuesto, ¿no? Mucho menos. Pero por lo menos tuvo en el artículo 5 del 21060, donde establecía la obligatoriedad de los sectores exportadores a sacar y meter los dólares a través del Banco Central. ¿Qué hacen hoy los agroindustriales, que son los más? Porque no vamos a hablar que todos los empresarios privados hoy se están beneficiando de la crisis, no. Hay sectores que la están pasando dura, igual que el resto de los trabajadores, pero hay sectores hegemónicos, ya he dicho desde Marcelo Quiroga a Santa Cruz, la minería mediana, la agroindustria y sectores de la banca, que están lucrando gracias al pueblo boliviano, gracias al hambre, la miseria, ¿sí? La especulación con el tipo de cambio, porque afuera exportan sus productos y ya no los meten al país. No meten los dólares que generan. ¿Y por qué no? Porque los están subastando en el exterior, ¿no? Y como los partidos de derecha siempre están más vinculados a la burguesía y al capital financiero, este es un dato que el Pepo no ignora, solo que no lo quiere decir pues aquí, no lo quiere decir, ¿no? Entonces, el gobierno que venga la va a tener muy difícil. Ahora, ¿por qué no se levanta la subvención? ¿Con qué plata se compra fuera la gasolina y el diésel? Con dólares, pues. Imagínense, porque en los hechos ya el gobierno levantó la subvención, solo que de manera voluntaria, ¿no? Gasolina especial, gasolina premium y ultra premium. ¿Cuál es el problema? Que no es obligatorio. Porque si fuera obligatorio, tiene un problema. En las estaciones, sea premium, ultra premium, cuando no hay plata para comprar afuera, y eso sí le molestaría más a la población. Cuando hay premium, ya el ultra premium creo que ha desaparecido. Los surtidores de gasolina no son llenos, pero valen 6.80, ¿no? El litro, que es en realidad lo que debería. Yo no sé qué va a hacer Manfred para vender un litro de gasolina a 5 bolívares. En síntesis, donde sí yo creo que estamos de acuerdo y que ojalá la convocatoria que hace Pepo hubiera sido aceptada a la convocatoria que hizo el presidente Luis Arce en agosto del año pasado, cuando dijo, han ido muchos sectores, ¿no? Pero no todos han contribuido. Este encuentro nacional por la economía y la producción. Porque yo creo que va a tener obligado, hablando de la gobernabilidad en las calles, Pepo, cualquiera que sea el gobierno, va a tener que llamar a un encuentro, ¿no?, nacional por la economía, por la producción, apelar a la madurez de los movimientos sindicales, movimientos sociales, pero también al patriotismo que generalmente no se ve de los sectores empresariales hegemónicos, para que podamos juntos, ¿no es cierto?, poder resolver lo que pudimos haber resuelto ahora, pero no se lo quiso hacer, pues, no se lo quiso ayudar al presidente Arce. Esa es también la verdad. Guerra híbrida, implacable, desde el primer día y seguramente hasta el último día de su mandato. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Valdis. Nos vamos ultra rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. 3 minutos por participación, a modo de comentario, el tema de los incendios, perspectivas también que pueden presentarse en el escenario. José Luis Pedregal, 3 minutos. Muy rapidito, pero antes inevitable señalar que decía Hugo que antes hubo también persecución a los partidos de izquierda. No es verdad, porque si no, no hubiera habido Partido Socialista 1, no hubiera habido MAS, no hubiera habido Mirmasas, no hubiera habido MBL, no es así, ¿no? Lo que ha habido es un ataque sistemático del MAS al sistema de partidos y han logrado destruir este sistema. Lo segundo, China y Vietnam no son pues economías socialistas, ni comunistas, ni mucho menos, eso lo sabe bien Hugo, lo sabe la audiencia. China y Vietnam tienen una economía absolutamente capitalista, con una alta injerencia del Estado, no son socialismos, ni mucho menos, ¿ya? Y por último, no es que el modelo del MAS, como dice Hugo, hizo crecer la economía del país, un poquito que
por ahí también apuntaba Alex, no, el boom de la economía no es resultado de un modelo económico del masismo. El boom de la economía boliviana es el resultado de la exportación de grandes volúmenes de gas con precios extraordinariamente favorables en todo ese periodo, fruto de las políticas hidrocarburíferas de los gobiernos de la década de los 80 y 90. O sea, no podemos confundir a la población, a la gente. Fueron los gobiernos de Paz Estenssoro, de Banzer, de Jaime Paz, quienes primero invirtieron en la exploración y la explotación y la producción de petróleo y gas licuado, y gas, que además les generaron los mercados necesarios, primero en Argentina, después en Brasil, construyeron los gasoductos necesarios para que podamos exportar estos volúmenes y nos favoreció la coyuntura internacional sin duda alguna. Gracias a eso, durante el gobierno del MAS hubo el boom económico, no fue para nada lo que hizo el MAS, que más bien al contrario despilfarró todos los fondos y finalmente nos ha llevado a una crisis energética, destruyendo nuestra potencialidad hidrocarburífera, y esa es la realidad que hay que dejarla bien marcada. Los incendios, particularmente como miembro de una organización política, Soberanía y Libertad para Bolivia, Sol.bo, nosotros somos absolutamente contrarios a esta permisividad que existe por parte del Estado, gobierne quien gobierne, a dar pie a estos incendios, porque creemos que la agricultura, estos incendios que están vinculados a la producción agropecuaria, la agricultura tiene que tener otros mecanismos para garantizarnos la producción. No puede ser que nuestros bosques, que nuestra fauna, que nuestra flora estén a merced de intereses de cualquier tipo de empresario o cualquier tipo de productor. Y finalmente, nos sumamos, por supuesto, a que debiera existir la perspectiva y abrigamos la esperanza de que el futuro gobierno trabaje por ya terminar estos escenarios de confrontación permanentes en los que ha venido Bolivia, y que más bien, sea quien sea el presidente, sea cual sea la coalición que se haga cargo del país a partir de noviembre, trabajemos todos por un encuentro entre todos los bolivianos, por una Bolivia para todos en el siguiente bicentenario. Muchas gracias, don José Luis Dergal. También Alex Contreras, en el último punto, 3 minutos finales. Adelante. Una experta a nivel internacional, que es Melissa George, señala que se necesitan políticas públicas de prevención y manejo del fuego para antes, durante y después de los incendios. Y lamentablemente creo que ni este gobierno ni el anterior han tenido esas políticas para prevenir incendios. Yo lamento que en la actualidad se hayan realizado ya 2 foros de candidatos, uno del sector agropecuario y el otro de la CAINCO, ayer en Santa Cruz, y ninguno de los candidatos haya manifestado que se tienen que abrogar las leyes incendiarias en el país. Y estas leyes incendiarias que han sido aprobadas en el gobierno de Evo Morales Ayma, entre 2013 y 2019 son 10 leyes incendiarias. O sea, estas leyes permiten el desmonte, el chaqueo, pero además el avasallamiento de tierras, sobre todo en Santa Cruz y en el Beni. Ninguno de los candidatos se ha manifestado hasta el día de hoy. Y yo estaba leyendo a manera de revisar lo que ha pasado, y las 3 últimas leyes que Evo Morales Ayma aprobó fueron precisamente antes de la etapa electoral del 2019, como una concesión al sector agroindustrial en Santa Cruz, pero además como un avance a la colonización, a los denominados ahora interculturales, que para mí son colonizadores que van a devastar tierras y además van a quitar la vida de los pueblos indígenas que están asentados en Beni y en Santa Cruz. Y creo que sería importante que también alguno de los candidatos se manifieste sobre estas leyes, porque los incendios, por ejemplo, el año pasado, se han reportado 36.800 focos de calor y se han destruido 10 millones de hectáreas.
los daños al medio ambiente, a la fauna, a la flora, a la vida misma, son realmente con consecuencias que las vamos a ver en el futuro. Ojalá el país no se incendie, ojalá que en estos días de campaña retorne la paz social. Muchas gracias, don Alex Contreras. Finalmente, don Hugo Moldis, los últimos 3 minutos. Sí, yo creo que, se especula, se dice, ojalá que sea más especulación que realidad, de que los incendios van a ser más fuertes, no solamente en Bolivia, sino en la región amazónica este año, ¿no? Lo cual ciertamente va a agravar la situación económica general de los productores en cualquiera de sus tamaños. Lastimosamente no tenemos una política que logre una relación armónica entre la producción y la naturaleza, no hay. Pero al mismo tiempo de prevención, no hay. No tenemos ni fuerza tecnológica ni infraestructura material para enfrentar en condiciones favorables los desastres naturales. Ahí hay un tema que bien habría que trabajar de manera, yo diría, no solo nacional, sino internacional. Bolivia está enclavada en el corazón de Sudamérica, aunque Paraguay ha estado reclamando esa condición, el presidente Santos Peña, pero independientemente de eso, en Bolivia podría funcionar muy bien un centro, ¿no?, de atención a desastres naturales de carácter sudamericano, independientemente si está gobernando la derecha, izquierda, el centro en esos países. Es decir, hay cosas importantes en las que podríamos ponernos de acuerdo, ¿no? Así que, no, nada más que estar, ojalá que al presidente Arce no le pase eso también, ojalá que no, porque le ha pasado de todo, que es otra de las cosas que ciertamente habrá que hacer en algún momento, el balance general para ser lo más objetivo y no con la historia. Y yo quiero terminar finalmente diciendo que van a haber elecciones, no creo que se las pueda frenar, sería una locura de cualquiera de los sectores o de la ultraderecha, o en este caso del nacionalismo conservador de Evo Morales. Tiene papeleta, tiene candidato evidentemente, creo que en UCS también, en Morena, en fin, lo cual no dice bien, porque ha generado bloqueos de caminos, diciendo o soy candidato o no es nadie, o soy candidato y no hay elecciones, y sin embargo está negociando por abajo. Bien pudo haberlo hecho desde el principio, ¿verdad? Ser parte del no romper, no quebrar al movimiento popular, llegar a acuerdo, tener sus candidatos, en fin, son esas políticas de la doble riel, ¿no? Por un lado hago una cosa, por otro lado hago otra cosa, lo cual ciertamente pone en entredicho la autoridad política y moral de Evo Morales, que estaba ya cuestionada desde hace muchísimo tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal, al ex vocero de gobierno, don Alex Contreras, y finalmente a Hugo Moldis como analista y ex ministro de gobierno. A nombre de la familia de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.